sabores, significados de frontera, autora de una larga lista de libros, capítulos de libros, artículos en revistas académicas y catálogos de arte. Su último trabajo curatorial fue la exposición multisitio grabado Chicano y hacer impresiones y hacer historia. 50 años de activismo artístico, ese fue un proyecto en el 2020. Le cedo la palabra a Norma, quien va a ser nuestra moderadora, y le doy la bienvenida. Gracias, Norma. Muchas gracias, Catalina. También quiero agradecer a Ingrid Hernández por la invitación para moderar este panel. El reto que tenemos es hablar de cosas que a todos nos interesan, hablarlas con cierta profundidad y rápido, porque tenemos poco tiempo. Tenemos invitados de lujo, ¿no? Está Franco Rosas, Fio Sen Kim, que me cuesta un poco de trabajo, con Arturo Lenes y Catalina Silva. Saludos a todos formalmente, y los voy a hablar de cada uno de sus trayectorias en breve. El propósito de este panel es reflexionar en las formas en que se habita la frontera. Para muchos de nosotros, y leyendo lo que algunos de ustedes han comentado, me recuerdo lo que dijo Franco, ¿no? Hasta que sales de la frontera te das cuenta de la especificidad de lo que esto significa. Lo damos por sentado, we take it for granted, pero hay una particularidad de habitar la frontera, y por lo tanto esta particularidad de habitar la frontera se ve reflejada en nuestra práctica como creadores, como políticos, como académicos. Y la relación que esta frontera y estas condiciones específicas de vida afectan o impactan en términos de los procesos creativos en general, y en particular sobre la práctica del diseño. Y de esta reflexión específica sobre nuestras prácticas, pues habrá que nos vamos a mover a otro terreno de reflexión, que es el debate sobre la estética. Y hay una intención de llevar de lo específico, de qué nos hace las especificidades de la vida en la frontera, para luego llegar al terreno de lo estético, que a veces es más difícil de captar si no tienes estas cosas, ¿no? Yo me gustaría hablar no de la estética fronteriza, me gusta siempre hablar en plural, no creo que haya una sola estética, nos podría llevar a esencialismos, sino las estéticas en la frontera, como las estéticas mexicanas o las estéticas globales, etcétera. Entonces reflexionaremos sobre cómo se produce y se llega a generar esta estética. Tenemos estos 4 invitados que, a partir de que nos compartan sus formas individuales de trabajo y de decisiones estéticas, intentaremos buscar patrones que se repitan. Cada uno de ustedes, aunque es una experiencia individual, podría representar un patrón, una tendencia de cómo se trabaja. Y antes de presentarlos formalmente y leer sus biografías, quisiera dedicar unos minutos muy rápido para presentar algunos aspectos generales que nos sirvan de parámetros en la discusión. Cuando hablamos de habitar la frontera, lo primero que tenemos que pensar es que no se habita, que las experiencias no son iguales para todos, que hay muchas maneras de habitar la frontera. Y esto está vinculado con quiénes somos, y hay una dimensión factual. ¿Dónde naciste? ¿Qué papeles tienes? ¿Cruzas o no cruzas? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cuál es el color de tu pelo? ¿Cuál es tu sexualidad? Todo esto impacta en cómo se vive la frontera. A ello yo le llamo fronteridades, y he tratado de moverme en el universo más simbólico de cómo se experimenta la frontera. Hay quienes, y sobre todo se encuentra esto más en San Diego, en que la frontera no les es importante, o que se vive en la frontera, pero ignorando la frontera como si no existiera. Es bien difícil de que esto pase en Tijuana. A nadie se nos olvida en el lado mexicano que existe la frontera, por todo lo que significa en términos de ejercicio de poder. Están también los fronterizos que hacen uso en la medida de sus posibilidades del otro lado, de compras, de clientes, etcétera. Están los binacionales, en el que usan ambos lados aunque no se sienten parte del otro. Están los transfronterizos, que son los que movemos y de alguna manera nuestras prácticas borran la frontera, no que la ignoremos, sino que la cruzamos y nos movemos en inglés y en español, y que de alguna manera la rebasamos. Y hay otras categorías, transnacionales, diaspóricos, dreamers, muchas maneras de vivir y de que la frontera te signifique.
Estas formas en las que vivimos o producimos o somos diseñadores marcarán, se expresarán de muchas maneras. Así que quiero también marcar que cuando hablamos de la frontera y el diseño, o la frontera y la producción creativa, hay muchas dimensiones. La frontera normalmente, muchas veces se piensa que la frontera es un tema. Yo no soy un diseñador de frontera porque no hago diseños que tengan que ver con temas de frontera. Entonces, que pensemos en la frontera primero como una musa, ¿no? La frontera nos provee de temas, como una incubadora de problemas, dinámicas que resultan atractivas o no, que a veces se expresan o no en su trabajo como diseñadores. La frontera como un taller que provee materiales, equipos, libros, bibliotecas, tintas, impresiones. Y cuando hablo con diseñadores en la Ciudad de México me dice, es que no tienen acceso a papeles que hay aquí, o tintas, o máquinas, o software, cualquier cosa. La frontera como un proveedor de materiales, como un taller. La frontera como una forma de trabajo. También la cierta precariedad en la frontera, la falta de escuelas de arte, incipientes hace unos años escuelas de diseño, también nos lleva a ser flexibles, multichambas, trabajar con redes de confianza, ¿no? Hago ahora esto, parece que no hay especialización aunque la hay, pero ser flexible es una categoría también de la creación en la frontera. La frontera como una identidad cultural, el idioma, el manejo de dos idiomas, de la identidad, del Spanglish, que se expresa independientemente que vivas o no en el otro lado. La frontera como un laboratorio, es también una dimensión experimental. Nos da cierta libertad. Se pueden hacer cosas en la frontera que en los códigos muy estrictos de sociedades mucho más pautadas no te dejan, ¿no? Los códigos estéticos. Aquí está todo por hacerse. Es una sociedad un poco más libre en términos de experimentación, en diseño, en estética, en lo académico, por supuesto, para llegar entonces a la frontera como una estética. Y yo siento que hay elementos, el uso del color, de la tipografía, de las dimensiones, etcétera, cualquier expresión estética. Entonces, empezamos con esto, de definir en concreto cada uno de ustedes qué les significa la frontera en términos operativos, o sea, cómo la viven, y luego cómo estas dimensiones de la frontera, tanto como taller, como musa, como formas de trabajo, podrían expresarse. Entonces está abierto para que la participación sea como se vaya dando de manera natural. Déjenme entonces presentarlos. Vamos a dedicar más o menos 17 minutos a hablar de esto. Franco Rosas es un diseñador gráfico multidisciplinario de Tijuana. Actualmente trabaja en Ámsterdam como director de arte, ilustrador y artista de letras. Su trabajo se centra en los servicios de comunicación visual para las marcas. Fio Saint Jim, artista gráfica originaria de Mexicali, que vive ahora en playas de Tijuana, ha sido maestra de diseño e ilustración por más de 13 años, ha incursionado en otras disciplinas como cine, música, animación, orfebrería, serigrafía, grabados, diseño de muebles e interiores, etc. Actualmente vive en Tijuana y en su estudio de ilustración y diseño trabaja su arte y colabora con distintos clientes comerciales para la promoción cultural. Arturo Leones, diseñador gráfico con 25 años de experiencia en diseño y comunicación publicitaria. Su pasión por la comunicación única de las empresas lo lleva a contar historias irresistibles. Ha colaborado con marcas como del norte de México y sur de California. Actualmente es socio cofundador y director de desarrollo de negocios en Enigma Creative en Tijuana. Catalina Silva, apasionada por el diseño, la comunidad y la música. Su carrera ha sido enfocada a visualizar, crear y proponer una práctica estratégica de comunicación. Ha colaborado en proyectos multidisciplinarios de 1994 al 2015. Actualmente es cofundadora y socia de Enigma Creative y es host voluntaria de Creative Mornings en Tijuana desde el 2014. Proyecto que apoya a la comunidad creativa en su ciudad. Entonces abrimos a cualquiera de ustedes que quiera empezar a narrar estas formas de vivir la frontera y cómo se expresa en estas diferentes dimensiones. Adelante, ¿quién empieza? Pues uno por uno, por favor. Pues yo le empiezo. Yo nací aquí en Tijuana y me ha tocado vivir la frontera de diferentes maneras. Al principio de una manera, pues cuando era niña y que mis papás nos llevaban, tanto mi papá como mi mamá,
a hacer compras a Estados Unidos, a ir a ciertas cosas, o a mí me tocó cuando Tijuana todavía tenía todo en dólar. Me acuerdo que me daban para gastar en la tiendita de la escuela y era en dólar y el taxi costaba en dólar y los precios de todo estaba en dólar, ¿no? Entonces, la línea no llegaba más allá de a lo mejor 20 carros los días entre semana. Es completamente diferente. Siempre he dicho que todo el mundo tiene una tía en Los Ángeles porque Tijuana siempre tiene una relación de alguien que vive allá, a lo mejor no en Los Ángeles, pero cerca de, ¿no? Entonces, crecí leyendo y escuchando música en inglés y programas en la televisión en inglés y demás, entonces me era algo muy natural. A medida que fui creciendo me fui dando cuenta de los grandes cambios que hay con Sonora, con el norte, con el sur de México, con otros países, de que no se vivía de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la frontera sí ha sido, no creo que haya sido musa, pero sí creo que haya sido como mi taller, como mi forma de trabajo, como mi educación, con toda la flexibilidad, con todo este Spanglish que siempre lo he utilizado y que luego me voy dando cuenta de palabras incluso desde decir, qué suave, y que probablemente aquí tenga un significado y en otra parte tiene otro significado, obviamente, cuando me estoy refiriendo estoy en un chat en Creative Mornings de Latinoamérica y alguien puso tripear y era una chica de Panamá y todas las demás ciudades, incluyendo Guadalajara y demás, preguntaron, ¿tripear qué? O sea, tripear que entonces, obviamente para nosotros es súper normal, ¿no? Pero, no sé, creo que a medida, todos los días me sigo sorprendiendo de lo que no soy consciente de vivir en la frontera y de cómo me ha marcado. Por ejemplo, una vez estuve en un proyecto de dirección en comerciales de televisión como agencia y las personas que venían de la Ciudad de México a producirlos se daban cuenta de todo lo que nosotros marcábamos, de lo que yo no me daba cuenta en cuanto a estética y en cuanto a manera de vivir la frontera, ¿no? Desde cómo nos arreglábamos, nos maquillábamos, cómo decorábamos, etcétera. Entonces, siempre lo descubro, siempre es el mismo laboratorio para mí. Esa es mi experiencia como fronteriza. Muy bien. Franco, Foy, Arturo, ¿qué nos pueden decir de su forma en la que habitan, viven, sienten la frontera? Si quieren le doy la palabra a Foy y yo después sigo para que... Gracias, Franco. Me auno a lo que estaba diciendo. Quería seguir yo porque me conecto con las ideas que estaba contando Katy. Yo vivía con una amiga de San Diego, Jill Hosling, una fotógrafa norteamericana que es maestra, creo que, no me acuerdo de qué universidad es, pero ella se vino a Tijuana, hizo una gran colección de fotografía de graffiti, de arte urbano, ¿no? Alrededor de Tijuana. Y yo le decía que se me hacía tan maravilloso que viniera alguien de fuera y pudiera ver con ojos todavía más claros lo que estaba sucediendo en esta ciudad. O sea, ella como extranjera, como sandieguina, tenía una visión mucho más, le daba mucha más relevancia y mucha importancia a lo que estaba sucediendo en las calles. Creo que más que nosotros como comunidad, como mexicanos, como gobierno, como sociedad, ¿no? Que a veces hasta el arte urbano se toma como algo vandálico, ¿no? Como vandalismo. Y entonces yo tenía esa fascinación con Jill y también llegué a tener unas pláticas con ella de que le decía que yo no me había dado cuenta que era mexicana hasta que, o sea, que cuando yo estaba aquí en la frontera e iba a Guadalajara, por ejemplo, que es de donde es mi mamá, me daba cuenta que no era lo suficientemente mexicana como para ser mexicana. Luego, cuando cruzaba San Diego, me iba a Los Ángeles o a San Francisco, me daba cuenta que no era lo suficientemente americanizada como para ser americana, como para ser de Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando me encontraba de que descubría que era fronteriza.
ni soy tan mexicana, ni soy tan americanizada, soy fronteriza. Y ahí fue cuando viví esos contrastes de moverme entre un país y el otro, es cuando me encontraba que tenía mi propia identidad, ¿no? Como mexicana o como fronteriza, ¿no? Porque, pues, tú lo mencionaste al principio, no es lo mismo ser mexicana del centro del país a ser mexicano en la frontera, ¿no? Y no nomás Tijuana, sino también de Mexicali, por ejemplo. Yo siempre crecí con la sensación de que viví en dos fronteras, una con Arizona y una con California, ¿no? A pesar de que Algodones, Sonora, está a 45 minutos de Mexicali, es de Mexicali, Algodones, ¿no? Para mí era como que ahora me voy a Arizona, ahora me voy a California, pero era parte de mi existencia, no sentía ninguna división hasta que me enfrentaba de forma cultural cuando llegaba a otra ciudad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Guadalajara, porque de allá es mi familia materna, ¿no? Y cuando me iba a Estados Unidos a visitar a mis amigos o a irme de turista, me daba cuenta que pues tampoco estaba americanizada al 100%, ¿no? Que era esta mezcla, esta hibridez, ¿no? Que tanto se habla dentro del arte y de lo social. Uh-huh. Just by the way, Jill trabaja en San Diego State University, escritora de Rhetoric and Writing. Sí, ella. Gracias. Continúo de hecho, se me hace bastante interesante que Katy comenzó la plática y yo continúo la plática que tiene Foy de tener la misma situación. Yo crecí en un barrio en Tijuana que se llama La Libertad, que en ese tiempo había muchos cholos, era lowrider, esta cultura media californiana, mexicana, y en cierta forma yo también cuando viajaba, de hecho mi familia también es de Jalisco, o cuando llegué a viajar a México, cuando yo era adolescente, veía todo ese tipo de cuestiones que totalmente era diferente, ¿no? No me sentía ni mexicano, pero yo me sentía que tenía más noción de que era ser mexicano o más cosas de cultura porque me interesaba lo que mi familia en ese tiempo, no sé, las culturas, la comida. Entonces tenía como un cierto estigma de conocer mi mexicanidad, que mucha gente a lo mejor, o amigos, no digo todos, pero lo tomaban por hecho, ¿no? De decir, sí, yo soy mexicano porque yo vivo en el centro y tú no eres porque eres de Tijuana y eres como americano básicamente, y viceversa, ¿no? Estaba en San Diego o en Los Ángeles y era esta como lucha que no era ni de aquí ni de allá, pero hubo un momento en yo crecer como con esta gente que era en estos barrios que yo veía detalles, ¿no? De cómo la gente hacía algo tan feo, algo tan estético y bonito, como podría ser un carro lowrider, o a veces apreciar el mismo arte graffiti que era, para mí era lo que existía y fue como lo que me impulsó a hacer diseño gráfico. Y en cierto aspecto, estar como en el graffiti y en este tipo de procesos me fue dando como ver como un poco de más allá, que también estaba la influencia americana, que era toda esta música de 91X, que es una estación de radio que existe por mucho tiempo de rock y creo que es una gran influencia en toda la región. Y 91X, con esta mezcla mexicana, me empezó a indagar como que había algo de gráfico, ¿no? Entonces, ver visuales cuando empezaba Nortec, estar como yo estaba creciendo cuando estaba Insight, y ver que yo crecía con esta gente y luego lo podía entender culturalmente, a lo mejor por cuestión de mis padres que me ayudaron también a guiarme como en el arte. Me di cuenta que existía algo entre eso, ¿no? Y no sabía qué era, entonces mi intención fue averiguar qué existía, ¿no? Que di con diseño gráfico, ¿no? Al final nunca había escuchado esa palabra hasta que estuve casi saliendo de la preparatoria. Y fue así como empecé a indagar como al diseño gráfico y darme cuenta de situaciones que cuando venía gente de fuera a Tijuana, en este caso cuando había como conferencias de diseño, veía como la gente misma que son de fuera, como por ejemplo alemanes, gente de España, iban a todos los recorridos de Tijuana y para ellos era como un shock visual porque nunca habían visto algo tan extraño que para mí era cotidiano, ¿no? Y en cierta forma ponerme yo en sus zapatos y entender esa percepción también me hizo un poco mover como este dinamismo, ¿no? De la frontera tiene como sus propias culturas. Ahora ya que he crecido y que viajé a Barcelona, estudié en Barcelona,
regresé y varios amigos de Barcelona a visitarme. Fue como interesante, ¿no? Porque todos querían saber un poco más de lo que era la frontera de Tijuana. Entonces me hizo bastante satisfactorio saber que yo fui como un medio embajador creativo y cultural en ese proceso, y también sobre ese mismo proceso de conocer y ser como embajador me ha ayudado bastante también, por ejemplo, en mi aspecto laboral, de crear un puente de yo traerme cosas de allá hacia aquí y viceversa, pues de aquí hacia allá. Y al final de cuentas es algo que yo todavía puedo seguir explotando. Es como una cierta mina de oro creativa, al final de cuentas, y es como yo lo entiendo y cómo me ha funcionado todavía. Gracias, Franco. Arturo. Aló, bueno, pues ahí para cerrar la reflexión, creo que soy el único que no nació aquí en Tijuana, de todos, ¿no? Casualmente. Eso me da una perspectiva diferente en el sentido de que realmente yo llegué aquí hace 22 años, más o menos. Entonces, realmente la parte de la infancia, todos estos recuerdos, muchas de estas cosas de estas, inclusive influencias culturales o apropiaciones culturales, pues vienen, no las viví, ¿no? O sea, no las viví porque pues yo no conocía a Mr. Rogers, yo conocía al tío Gamboín, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me da el contraste, ¿no? Me da el contraste, pero curiosamente me relaciono mucho con esta idea que creo que es muy mexicana del sincretismo, ¿no? Que creo que en la frontera, siendo ahora sí que hijos de la orilla, ¿no? Lo vivimos a diario, ¿no? Esta idea de tener dos ideas completamente opuestas, aparentemente viviendo una junto a la otra, ¿no? Y en algún punto hay una sinergia y hay una correlación en todas estas ideas. De repente el orden y cierto tipo de visión de lo que es inclusive el urbanismo, cómo se vive en una ciudad contra lo que vivimos en Tijuana, pero realmente vas y vienes, ¿no? Entonces es un como ciclo sin fin. Para mí eso siempre ha sido la frontera, ¿no? Como un endless cycle, ¿no? Y que nutre, ¿no? Que nutre porque por un lado te da acceso, como en algún momento decíamos, bueno, te da acceso a una plétora de información, que sería el acceso vía los Estados Unidos y vía San Diego, de información, de materiales, de cosas, de influencias, conferencias, bandas, conciertos, y de repente regresas y pues estás en un carrito en una esquina comiendo tacos, ¿no? Entonces, de repente, ese voy-vengo, creo que enriquece, ¿no? Que enriquece, que también hasta cierto punto vuelve, creo yo que en las manos o te vuelve, pues también creo yo que te vuelve un poquito más compasivo, un poquito más humilde en el sentido de, pues, es muy diverso, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces te enfrenta con cosas, como dice Franco, ¿no? Con de repente cultura que no tiene nada que ver con tu experiencia de vida, y te confronta con ella así muy, muy dramáticamente, ¿no? Entonces, para mí la frontera creo yo que es eso, ¿no? Es este ir y venir constantemente, y en ese ir y venir creo yo que hay un montón de oportunidades, muchas ideas que vale la pena explorar, ¿no? Entonces, para mí sería como este ciclo que no termina, ¿no? O sea, como una puerta que se va abriendo continuamente, ¿no? Y han comentado varios de ustedes esta idea de cuando se salen de Tijuana o de Baja California en general, porque puede ser de Mexicali, se convierte uno en embajadores o traductores, digamos, traductores estéticos, traductores culturales, para explicar la especificidad de estos lugares, de la vida en estos lugares y de las prácticas profesionales en estos lugares, que muchas veces no fueron conscientes para nosotros, porque lo hacíamos sin pensar todo lo que implicaba. Cuando tú te conviertes en traductor, en guía
para tratarlo de explicar es cuando haces conciencia y quizá como Foy decía, cuando veo cómo estos otros ven estas cosas que para mí eran parte del entorno natural, pues cobran otro sentido. Entonces, para movernos en pensar en todas estas decisiones que tomamos en nuestro hacer profesional, en su caso como diseñadores, estas decisiones que aparentemente pueden ser mínimas o no, el uso del color, del font, del papel, de las tintas, de la impresión, del material, que se ve reflejado en el producto final que hagamos, tiene que ver con estos accesos, ¿no? Con esta frontera expresada, como decía, en materiales, temas, formas de trabajo. Pero quiero contextualizarlo para seguir la conversación con algo que es importante. Tijuana, digamos en términos generales, pasó de ser considerado de manera muy rápida un desierto cultural o un desierto estético, ¿no? O sea, como que todo era asumido como feo, ¿no? Como que caótico, quizá por el dinamismo, a ser un lugar atractivo para los creadores en general, ¿no? Hay tanta gente que quiere venir porque algo pasa aquí, porque nos confronta, porque nos da cachetadas, porque no puedes vivir como sujeto creativo y como analista, pensando como que no pasa nada, porque aquí te pasa todo y a una velocidad dramática. Entonces hay unas maneras de ser y de hacer que tienen que reinventarse todos los días y que tienes una multitud y una variedad de otros y prácticas. Entonces, si nos movemos en esto, que ya dieron mucha luz de sus prácticas, que son diferentes, ¿qué sienten, qué oportunidades les ha dado en su carrera profesional La Frontera y cómo estas oportunidades que les da o especificidades que les da La Frontera se ven reflejados en esta estética, en esa particularidad del hacer en el diseño? Bueno, yo empiezo si nadie va. Digo, a mí en cierta forma, La Frontera, al final de cuentas, cuando empecé a viajar también fue como este medio twist. No solamente, nunca viajé fuera de California y tampoco viajé fuera de México. Todos mis viajes eran hacia México y hacia California. En mi intención o todavía en mi noción ignorante pensaba que todo Estados Unidos era igual. Y mis vacaciones eran ir a México, ¿no? En ese contexto, me daba cuenta de muchas cosas de Tijuana que tenía particular. Y ya cuando estaba en la carrera de diseño y estudiando, muy poca gente me relacionaba con los intereses que tenían él como internacional. Y en ese mismo tiempo el Internet empezaba a tener como un auge bastante amplio. Y un amigo, David, muy buen amigo, fue el que me introdujo a conocer diferentes aspectos como del arte urbano, ¿no? Cuando en ese tiempo mi tesis estaba basada en el graffiti en Tijuana, cuando todavía no existía el arte urbano en cierto aspecto, fue como coincidencia porque era algo que me intrigaba. Y estando dentro de este área de diseño empecé a investigar y empecé a darme cuenta que estábamos como una burbuja en cierto aspecto que no estaba explotado, ¿no? Estaba explotado por gente artista, como en ese caso Nortec, Radio Global, o gente que yo veía como en Insight o cuando hicieron el ejercicio de Tijuana a la Tercera Nación. Y creo que fue cuando fue Tijuana a la Tercera Nación que para mí me marcó como este aspecto de decir, tenemos algo, pues no somos ni de aquí ni de allá, pero nadie es de aquí tampoco. Entonces somos como un aspecto social y antropológico también como medio raro. Y esto para mí me ayudó en un ejemplo para conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Y mi beca se relacionaba en este proceso de cómo toda esta parte urbana fea, antiestética, al final de cuentas, cómo lo hacía estético, ¿no? Y para mí era, no sé, mi vista, yo vivía en un barranco hacia Lomas Taurinas, que es un lugar donde muy famoso, pero sobre ese aspecto yo veía casitas como ese tipo de favelas y para mí era como algo que yo veía diario, pero nunca lo analizaba. Entonces al hecho de pararte y analizar todo lo que hay alrededor es todo nuevo, pues. Y también eso creo que funciona como en cualquier persona en cualquier lado del mundo. Pero al ver Tijuana totalmente es como cómo transformas algo que para la gente no es estético y a la vez es enriquecedor visualmente. Porque Tijuana es básicamente mucha información, pues, ¿no? Para mí yo le explicaba a muchos amigos que es como te metes a la cantina de Star Wars y están todos esos personajes
juntos y claro, volteas a ver a todos lados, es algo totalmente mágico y ese tipo de procesos que no han sido explotados, si lo analizas de esta forma y tratas de quitar como layers y layers y layers y vas puliendo, tienes algo que puede ser particularmente tuyo. Pues a mí se me hace bastante concreto que todavía siento que mucha gente de Tijuana, muy talentosa, puede seguir sacando mucho provecho de este proceso, que a mí me ayudó bastante y me sigue apoyando, pues, y en muchas decisiones creativas que tomamos ahora como parte de dirección de arte, también como situaciones estéticas que yo utilizo aquí, que para mucha gente es anormal y lo ve estético, ¿no? Que para mí es como, es un carro de paletas con un señor, ¿no? ¿Por qué es tan diferente? Pero son esas situaciones que yo considero que deberíamos de aportar y que para mí me han ayudado como darle esa vuelta o ese giro de algo que estás acostumbrado a ver sumamente estético, como a lo mejor es la ciudad de Ámsterdam y a Tijuana, ¿no? Pero ese tipo de procesos a mí me gustan, como crear este tipo de contrastes y puentes, y si lo sabes analizar, creo que va a ser mucho más fácil profundizar tras el hecho de que estamos en una región bastante rica. Gracias, Franco. ¿Alguien fue? Adelante. Como mencionabas al principio, Norma, que somos diferentes tipos de fronterizos, ¿no? Transfronterizos. No recuerdo muy bien el nombre ahorita, los nombres que mencionaste de esa diversidad, de cómo se vive la frontera, pero igual siento, como menciona Franco, la inspiración es igual, es como la inspiración viene de diferentes canales, igual que como se vive la frontera, ¿no? La vives diferente. Y siento que por el simplemente hecho de uno como diseñador o como creativo o como ilustrador, buscar su propia estética, pero su propio lenguaje más que nada, porque la estética puede ser superficial, pero también está atrás de eso está el lenguaje. Siento que por el simplemente hecho de pasarlo a través de ti, tiene eso que comentaba Franco, que es toda esta mezcla de información muy, no complicada, pero compleja, de ser fronterizo, ¿no? Entonces, eso pasa a través de uno como creativo y de la forma en que no sé cómo se dice en español, pero el delivery, la forma de entregarlo visualmente, ya tiene ese uniqueness, esa forma particular, ¿no? Especial, ¿no? De ser, ¿no? En la forma en que se presenta. Y, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago no precisamente es aludir a las cosas de frontera, pero sí puedo decir que está canalizado por ahí mi vivencia como fronteriza, no nomás de Tijuana, sino también de Mexicali, y también tiene que ver con los caminos que uno recorre a través de, por ejemplo, Mexicali, Tijuana, Tecate, ¿no? La naturaleza, ¿no? La inspiración de la naturaleza, no nomás lo social, sino también la geología o lo geográfico, la naturaleza, la flora y la fauna. Y creo que por ese lado yo encaminé mi inspiración como fronteriza y bueno, eso es nomás lo que quería conectarlo con la idea que estaba diciendo Franco. Y la importancia de las texturas, ¿no? Porque tú hablas como en el Mexicali, mucho el uso de las arenas, los ocres, los colores que no tienen que ver necesariamente con lo social, sino con el entorno más natural. Y también estas saturaciones natural, de color que se viven de manera diferente. Entonces, a pesar de que son fronterizos, no es lo mismo ser fronterizo de Caléxico y Mexicali que ser de Tijuana y San Diego, o ser de El Paso y Ciudad Juárez. Hay una relación también de asimetría y contextos que, aunque tenemos en común ser vecinos de Estados Unidos, las expresiones
son diferentes, ¿no? Entonces creo que también estas texturas, estos ruidos, ¿no? Y algo que antes de dar la palabra a Arturo o Catalina, creo que un elemento que es fundamental es esta velocidad con la que pasan las cosas, que se experimenta en todo el mundo, pero que es la frontera México-Estados Unidos, un lugar en donde se anticipa muchas de las tendencias globales, ¿no? Y que todo es rápido, ¿no? Y también esta rapidez y velocidad con la que pasan las cosas también marca nuestras prácticas, ¿no? Entonces, es importante señalar para quienes nos están oyendo que cuando hablamos de fronteras tampoco es que todas las fronteras son iguales, no solo que en esta frontera de Tijuana y San Diego la vivimos de muchas maneras, dependiendo de esto que mencionamos de las fronteridades, pero también hay muchas otras fronteras, ¿no? Dentro de la frontera México-Estados Unidos y otras formas de vivirlas en términos de lo general. Catalina, Arturo. Yo creo que en mi trabajo lo he reflexionado y incluso cuando hicimos las preguntas para el sitio web de Percepción Peculiar y cuando contesté las preguntas, aunque yo fui parte de las que hizo las preguntas, volví a reflexionarlas y creo que es un proceso que nunca termino. Yo siempre he vivido cerca de playas, ¿no? Entonces, toda mi vida he viajado a través de la Avenida Internacional. Para mí es súper normal ver la línea ahí geográfica, ¿no? Y pensarme en función de que sí hay una división. Pero cuando conversé contigo y te digo, siempre estoy en constante cambio en cuanto a mi relación con la frontera, porque probablemente no lo pensaba de la misma manera hace 5, bueno, sí lo pensaba, pero no era consciente hace 5 años o hace un año o incluso el viernes que hablamos contigo, ¿no? Creo que se refleja más que en algo específicamente estético, creo que se refleja en la flexibilidad de llevar a cabo y hacer las cosas y pensar que sí las podemos realizar. Y luego pienso en Mexicali, ahorita que estábamos diciendo lo de que Foy decía o que tú comentabas incluso la paleta de color y la textura y demás, y pienso en el orden visualmente que tiene Mexicali para mí, y luego pienso en el desorden visual que hay en Tijuana, así todo de mucha saturación, ¿no? Incluso de Ensenada, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente soy un resultado en lo que expreso y en cómo hago mi trabajo y en cómo me cambio de chips para hacer proyectos y demás. Creo que ahí se expresa. No, me es bien difícil ver mis puntos ciegos, como cuando me sucedió aquella vez con los comerciales de televisión o cuando voy a otra parte y me identifico, o como cuando cruzo simplemente, ¿no? Y hago un proyecto en San Diego, me identifico las diferencias y me identifico cómo resuelvo a través de lo que he aprendido en ser fronterizo algo creativo a que si lo hiciera en la Ciudad de México, por mencionar un ejemplo, ¿no? Creo que lo reduzco a esa palabra, a ser flexible y creer que lo puedo hacer y que hay muchas personas con las que lo puedo hacer y que hay muchas personas, me refiero yo, ilustradores, creativos, fotógrafos, cineastas, quien escriba, quien ponga la música, quien lo enriquezca, porque es verdad, hay muchos con quien colaborar y eso se me hace que me ha impactado. También, al igual que Franco, me tocó estar viendo muy de cerca todo lo de Insight desde el primer Insight, porque en la agencia donde yo laboraba me tocó colaborar en proyectos o en cuestión, cuando Norte sucedía, o proyectos de la OBC o que si colonias en las que luego queríamos hacer murales, etcétera, ¿no? Creo que en ese tema pues me doy cuenta que me adapto, así puedo estar con un cliente que sea completamente corporativo y al rato puedo estar en otra parte completamente adecuándome a
a las herramientas, al presupuesto y a las condiciones en las que haya que trabajar y colaborar, ¿no? Entonces, sí me reconozco y siempre me voy sorprendiendo porque no me alcanzo a ver lo que mi frontera respira alrededor en mi trabajo, ¿no? Quiero agregar antes de que Arturo participe que uno de repente olvida que esta flexibilidad está soportada en una gran cantidad de saberes, skills, ¿no? Que uno tiene que desarrollar para saber navegar en tantos universos y con tantos otros, ¿no? Que eso no suele ser común en todos los espacios y que we take it for granted porque estás ahí, lo estás haciendo, pero que en realidad hay una gran cantidad de habilidades, ¿no? Y de estrategias que uno diseña, que las das por sentado, que se ignoran, pero que te ayudan en términos de tu trabajo profesional y que se explican de manera resumida en este ser flexible, ¿no? O sea, me adapto y me adapto al otro y me adapto al tiempo y me adapto a la velocidad y me adapto y experimento, ¿no? Y esa constante experimentación y adaptarse que podría ser leída en otros lugares como falta de disciplina o falta de estructura, ¿no? Es una estructura, ¿no? Es una disciplina. Arturo, ¿quieres? Nomás voy a decir algo más. Y creo que al final de cuentas, así como lo estás mencionando, sí creo que también tiene que ver que empiezas a crear, empiezas a hacer proyectos y al final sí tienen un tono y sí tienen una forma. Esa es la que no alcanzó en algunas ocasiones a verlo. Me es ciego ese punto y eso se me hace bien interesante, que hasta que no me alejara completamente y a lo mejor estuviera viviendo como Franco o como tú en otro lugar y ya estuviera en otra parte ya viviéndolo, entonces me sería bien claro ver todas estas diferencias de condiciones, ¿no? Gracias. Gracias, Catalina. Arturo. Sí, creo yo que, pues, sí, siguiendo con esta idea, con este tema de esta constante cambio, creo que también hay retos importantes profesionalmente hablando y estéticamente hablando, ¿no? O sea, también de repente podemos caer en el cliché fácilmente, ¿no? Entonces también creo yo que en ese sentido estético, también en algunos momentos hay una estética muy particular o de repente esta idea como decir, de lo rough, ¿no? Entonces también de repente, bueno, lo rough tiene su lugar en su lugar, ¿no? Entonces también de repente tenemos que aspirar también desde el punto de vista del diseño, también a análisis, pues más de diseño y de repente menos folcloristas, ¿no? Entonces también a veces pasa eso, ¿no? Y no necesariamente ni a todo mundo, ni en todos los momentos, pero hay quien se nutre de esto y lo soluciona, ¿no? Y hay de repente quien se nutre de esto y pues, ¿no? La piñata de los curios, ¿no? Entonces, también de repente hay lugar, digamos, para esto, ¿no? Para lo folclórico o para lo de cierto tipo muy recargado en el cliché. Y de repente también hay veces en el que la solución tiene que ser una solución de otro tipo, ¿no? Entonces, creo yo que te da también digo, el cliché siempre existe, ¿no? No existe nada más en la frontera, evidentemente, pero creo yo que hay un pool muy fuerte de repente cultural, ¿no? Entonces, de repente, de representar ciertas cosas. Entonces, creo que ahí hay un reto profesional y estético bien interesante ok, entendiendo estas ideas y entendiendo este bagaje y este intercambio, ¿cómo soluciono esto sin que sea tampoco a veces una solución pues, folclorista, digamos, ¿no? O artesanal, no artesanal, perdón, más bien, sino que ya no representa a lo mejor o no soluciona desde el punto de vista de diseño un problema de comunicación o un problema de funcionalidad de la manera adecuada, ¿no? Entonces, y curiosamente hay muchos ejemplos de diseñadores, arquitectos que lo han entendido y que creo que lo han nutrido y que han digamos, que han hecho avanzar también la profesión
y los creativos y el arte, ¿no? Digo, tan simple, pues lo vemos aquí en toda la cantidad de representaciones y de artistas y de diseñadores, arquitectos y demás, ¿no? Que hay aquí en la ciudad, bueno, que hay aquí en la región más bien. Pero yo sí creo que ahí hay algo bien interesante, que es esta idea del reto que impone también escapar a esta tendencia, ¿no? Y a esta idea que a veces es muy preconcebida también, y yo lo veo pues desde fuera, ¿no? Obviamente, porque pues digo, yo no soy precisamente, yo no nací aquí, pero te das cuenta de repente que hay una preconcepción también a veces de lo que la frontera es. Entonces, cuando la realidad es que la estamos definiendo diariamente, ¿no? Entonces, pero está bien, a mí se me hace una conversación bien interesante eso, y se me hace un esfuerzo profesional que creo yo que es muy enriquecedor, ¿no? Has dicho algo que es importante, porque también no lo menciono necesariamente como un cliché, pero por eso me gusta hablar en plural. La estética de la frontera, una vez que se define, es como, sigue estas líneas, ya está esta fórmula y así se hace. Y justamente lo que estamos hablando es de lo contrario. Son procesos tan fluidos, tan complejos, que no te puedes quedar confortablemente en la fórmula, ¿no? Es decir, una vez que se etiqueta, ya no estamos ahí. Y la frontera te exige, o sea, es como los cineastas que una vez que se puso de moda como agua para chocolate, le pedían a los realizadores mexicanos, ¿me puedes hacer otra versión de como agua para chocolate? Porque funcionó comercialmente. Pero no, yo creo que estamos hablando que sí, que se dicen estas formas de clasificación del arte fronterizo o de la estética fronteriza, pero que nuestra práctica, una vez que esto ya está puesto sobre la mesa, ya estamos en otro lugar, porque la realidad, y me refiero a los clientes, a las necesidades, a las preocupaciones que tiene uno como creativo, pues ya se fueron para otro lado, ¿no? Es bastante más complejo, cómo se ve desde adentro, cómo se ve desde afuera. Son 12:48 y nos gustaría, si Ingrid nos puede presentar algunas de las preguntas o conversaciones inquietudes que se han manifestado a partir de las personas, que son 51 participantes, que tengan para los panelistas. No sé si sea factible oír la voz de Ingrid o si no, retomarlo de otra manera. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí se ve el video? Sí, no te vemos, pero te oímos. No sé por qué razón no me ven, no me permite, no tengo la opción de activar video. Okay. Solamente aparece como audio. Estoy teniendo problemas, creo, al leer la sección de preguntas y respuestas porque no me aparece más que el primer comentario. Ok. Yo nomás veo las preguntas de George Hellman. Que dice, por favor, bueno, hay varias preguntas quisiera, uno es estimar un poco la proporción de humanos actuales que se identifican como fronterizos, ¿no? Con lo que corresponde a visión. Digamos, en términos numéricos, pues no hay, digamos, somos minoría en términos de la población en el mundo, los que son fronterizos, pero si pensamos en fronteras como de manera más simbólica, como ser un otro en un universo, más como fronteras simbólicas, pues hay una cantidad de fronterizos en todo el mundo, sobre todo cuando estamos viendo estos procesos de migración masivos, ¿no? Y esta cantidad de diásporas como parte de la globalización, una cantidad de gente viviendo en territorios desterritorializados. Creo que la condición de frontera explica muchas cosas. Y en ese sentido creo que la condición de frontera se vuelve, esto que también es un cliché, hablar de la frontera como un laboratorio que de alguna manera nos da líneas de las tensiones del mundo, pero también no solo de los problemas que enfrenta el mundo, sino de las soluciones creativas frente a estos problemas. Por eso me parece que
cuando debatimos como en concreto cosas tan simples, aparentemente tan simples como diseñar en la frontera o resolver creativamente la frontera, también da pautas de cómo resolver en lugares donde hay estas otras fronteras de diferencias culturales. Entonces, numéricamente no lo sé, pero yo podría decir que la condición fronteriza se está acentuando conforme se obliga, el universo obliga a que la gente salga de sus lugares de orígenes y tenga que vivir en otros espacios donde tú eres el otro. Y hay una gran cantidad de otredades, ¿no?, que se suman a esto. Me gustaría agregar algo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, felicidades a todos por su participación. Quisiera nada más, si me lo permiten, rápidamente, me gustó muchísimo, Franco Rosas, que mencionabas que Tijuana es mucha información, y también se mencionaba que hay una cosa como anormal o como algo que se sale de la norma en cuanto al trabajo que se realiza, que es posible verse de repente. Y quisiera como preguntarles a todos si les hace sentido eso en el trabajo que hacen como diseñadores gráficos, porque yo como artista visual sí lo encontré, o sea, vi eso y dije, claro, eso tiene relación con mi trabajo y yo lo pudiera explicar, pero me gustaría mucho conocerlo en ustedes, que estamos hablando del campo del diseño gráfico y especialmente en su trabajo, si ustedes pueden identificar estos dos aspectos. Ingrid, hola, ¿qué tal? Nada más para como repetir cuáles son los dos aspectos que como sintetizarlos, ¿cuáles son? ¿Los podía repetir nada más rápido? Sí, anótalos. Luego uno dice cosas muy importantes y se le olvidan. Uno que tiene que ver con que Tijuana es mucha información, o sea, es como una forma de descripción acerca de Tijuana, ¿no? Claro. Intensidad de información, pasan muchísimas cosas. Y la otra es que mencionabas algo así como que en tu trabajo de repente tú podías ver cosas que eran poco comunes o anormales o irregulares que se presentaran en el trabajo de diseño, pero que resultaban como estéticas, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que ver con eso, si ustedes pueden identificar algo de estos dos aspectos en su trabajo como diseñadores gráficos. Respondiendo las dos como el concepto de que hay mucha información. Bueno, yo soy diseñador gráfico y mi problema es más resolver un proceso para un cliente y no algo artístico. Y por ende, el arte también es como parte de mi influencia, ¿no? Al final de cuentas, el arte tiene que ver mucho con las tendencias y en cierta forma proyectas cosas así a tus clientes a futuro, dependiendo de la comunicación o el objetivo que quieres lograr. Sobre ese contexto, yo veo a Tijuana como muchas formas de tendencias. Conversaba con un cliente que tengo aquí, que es una agencia de publicidad aquí en Orlando, y ahora la tendencia que están usando ellos es un poco Tijuana, ¿no? En cierto proceso, también como nosotros como diseñadores gráficos tendremos que saber un poco más de la tendencia. Claro, las tendencias son como modas, van y vienen, y en cierto aspecto, mencionaba de él también, involucrando tanta información, era como filtrarlo, ¿no? Para mí es como el hecho que puedo agarrar de toda esta información que está ahí y qué me sirve para qué objetivo y para qué tipo de cliente en cierto aspecto me puede funcionar. Y sobre ese proceso es básicamente caminar todos los días y analizar lo que hay al lado básicamente de lo que estás viendo. Y es con cualquier lado pasa ese tipo de cosas. La ventaja es de que Tijuana tiene tanta información a cada esquina que das que te puedes volver loco, o básicamente empiezas a filtrarlo y poco a poco vas agarrando como un camino que te dice, mira, esto me puede funcionar para esto. Lo bueno para mí, en mi caso, es que a mí yo me consideraba como un amateur anthropologist, y era básicamente esto, ¿no? Porque la antropología tiene que ver mucho con el diseño y la comunicación, y eso también marca pautas para nosotros como creativos de la región, hacer cosas diferentes. Y bueno, por ejemplo, tengo Foy aquí, que fue también como una influencia de gente que yo admiraba en ese tiempo, y estaba haciendo diseños bastante interesantes y con su propio estilo, ¿no? Y al final de cuentas, yo, por ejemplo, yo no me considero que tenga un estilo, y amigos dicen que sí, pero no es así porque tampoco hago muchas cosas similares, y más que nada mi trabajo funciona más decidiendo como objetivos, pero también muchos objetivos tienen un poco de eso que veo que puedo hacer como la diferencia. Y Arturo también mencionaba de los clichés, pues
eso se me hace bastante interesante porque el cliché es básicamente también como un tipo de flojera creativa. La gente no quiere pensar más y no analiza un poco más la situación. Entonces, al final de cuentas también Tijuana es una ciudad, también Norma mencionaba esto, que es una ciudad que llega bastante gente de todos lados y mucha de esa gente llegaba con la intención de cruzar, y la creatividad al final de cuentas en Tijuana era una creatividad de necesidad, pues, cuando aquí, por ejemplo, en Ámsterdam es creatividad de confort. La gente tiene buen esparcimiento, puede ir a museos, tiene espacio libre para pensar. Cuando en Tijuana no tienes esa oportunidad, pues o haces y lo haces diferente y lo haces pero mejor o diferente, más que nada diferente, no hace nada como mejor. No hay como una cierta competencia para mi punto de vista. Los tacos del Frank son diferentes a los tacos del ruso, porque son creativos, pues, ¿cómo hacemos diferente nuestros procesos? Y al final de cuentas, ese tipo de cositas que analizas hace también que analices cosas de diseño. Y eso me ha funcionado bastante a mí como contexto, de filtrarlos para poner toda esa información en un embudo, conceptualizarlos y a lo mejor después usarlo para un proyecto futuro. Sí, fíjate que casualmente yo ligo esto que tú comentas con algo que yo soy diseñador también y mucho de lo que hago pues acaba en un tema gráfico, digo, aunque también hacemos mercadotecnia y otras cosas que no necesariamente es un gráfico, pero yo lo veo mucho también como, o como lo hago yo es empezar en el lenguaje, ¿no? Pues creo que el tema de las palabras es donde también ahí hay un asunto, ¿no? O sea, creo yo que empezar en el lenguaje y ahí es donde empiezas, ves este tema, ¿no? De entender desde el Spanglish, esta biculturalidad transfronteriza bilingüe, ¿no? Desde ahí empiezan, desde el tema del lenguaje. Son las 12:57, nos han pedido que terminemos 3 minutos antes para que ya se han ido varios de los participantes para conectarse en otro, pero bueno, agradezco la participación de todos ustedes. Es como, nada más es una cachetada, es una inspiración, es un comienzo de tantas cosas que están sobre la mesa y que resultan importantes y vitales para nuestra actividad. Que es solo una provocación. Ojalá haya más oportunidad de estar discutiendo y crear estos espacios para que estas cosas que se hacen a veces de manera tan orgánica, haya que reflexionarlas y pensarlas y darle cierto valor que a veces no se les da. Nada más terminando con Catalina, que decía, es que no he pensado en eso. Ese es un parte del conflicto, no solo es la velocidad y la gran cantidad de información, es que no somos todólogos, y entonces uno hace y otros tienen que pensar sobre lo que tú haces. También en eso quiero contribuir, que se necesita, pensando en los chicos que están en las escuelas, se necesita críticos de arte, analistas de diseño, que decir, una cosa es el hacer y otra cosa es el pensar sobre el hacer, ¿no? Que uno lo debe de hacer como diseñador, pero también hay otras áreas y que eso también engrandece y enriquece su labor. Hace falta todas estas, ¿no?, dimensiones que se conectan, capas, layers que hay para reflexionar sobre su trabajo. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Se queda uno con ganas de seguir escuchándolos, debatiendo, y que ojalá sea el primero de muchos otros paneles en donde se discutan estas cuestiones vitales. Muchas gracias.